Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La historia se viene repitiendo siempre. Cuentan así que iba una familia de esas ya tan tradicionales en los ranchos, en los pueblos, en las pequeñas poblaciones, que iban en su viaje del rancho al pueblo usando lo único que tenían para transporte, un burrito. Y en el burrito iba montado el Señor. Y entonces cuando los primeros vieron que iba montado el Señor, empezaron a decir: mira ese, cómo tiene a su propia mujer ahí abajo, caminando, y él tranquilito montado en el burro, y el niñito ahí también caminando. Bueno, pues ellos oyeron el comentario, así de que entonces le dijo el Señor: oye, pues mira, si quieres súbete tu mujer, y así también descansas. Así de que se bajó el Señor y se subió la mujer al burro. Y cuando estaban otros por ahí, mira, esa mujer podría dejarle al pobre viejito que fuera en el burro. Pues entonces subieron al niño, pero ya cuando subieron al niño, pues también otros decían: mira, ese niño a los pobres padres ahí los trae cansaditos, y él pues tan tranquilo, él podía caminar, es muy jovencito. Pues entonces los tres ya iban tan cansados que los tres se subieron al burro. Y en el camino pues también salieron otros: mira, pobre burro, ¿cómo lo tratan esos? La historia se repite. Por cualquier lado, la crítica viene. Si nos ponemos a considerar la crítica y el chisme, pues no se va a hacer nada. Pero a Jesús no le interesa el chisme ni la crítica. Jesús va para hacer lo que tiene que hacer. Pero el chisme corre. Y Jesús se encuentra con Mateo. Al encontrarse con Mateo, que no es un hombre que goza de buena fama, resulta que empiezan a criticarle porque Jesús no solo le dice: sígueme, sino además Jesús se deja invitar y va a comer en casa de un publicano, de un hombre que no goza de reputación, de buena vida, de buena fama. Y en esa circunstancia están unos nada más observando a ver qué hacía Jesús. Pero qué curioso el Evangelio. El Evangelio dice que le preguntaron los fariseos a los discípulos. No le dijeron a Jesús: oye, ¿por qué comes con publicanos? ¿Por qué comes con pecadores? Yo no sé si ya le tenían miedo por más de alguna respuesta tan segura que ya había dicho el Señor a ellos, o simplemente es que les infundía tanto respeto que no se atrevieron a decirle en su propia cara: oye, ¿por qué tú comes con publicanos y pecadores? Pero esa pregunta tiene sentido. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Juan el Bautista, el otro maestro anterior a Jesucristo, no comía con publicanos y pecadores, y todos lo seguían, y era ejemplar. Pero vivía en el desierto, se alimentaba de raposas y de miel silvestre, o era demasiado exigente. También de él criticaban, pero como ya murió, podemos hablar cosas buenas de él. Y detrás de esta pregunta: ¿por qué el maestro de ustedes come con publicanos y pecadores?, está la imagen de Juan el Bautista. Pero como a Jesús no le gusta meterse en chismes, entonces Jesús da la lección, que es también para nosotros. Y la primera lección de hoy dice: yo he venido como el médico para el enfermo. Yo he venido como el médico y para lo que el médico es, para sanar al enfermo. Pero el médico auténtico, porque hay médicos que en vez de sanar al enfermo lo enferman más, porque andan haciendo experiencias de medicina y tómate esto, y si no te funciona luego vienes y te doy esto, y así lo traen al pobre enfermito
como conejo de indias, haciendo pruebas con él a ver si los medicamentos funcionan. Jesús es el verdadero enfermo o el verdadero médico. Yo creo que es como las dos cosas. El verdadero enfermo porque siente y se compadece con el enfermo y vive la enfermedad del enfermo y quiere curar la enfermedad del enfermo. Pero, ¿te sientes tú enfermo? Esto es bien importante preguntarlo. Porque Jesús no puede curar aún viniendo para los enfermos. No puede curar a los enfermos que no quieren aceptar que son enfermos. Y a veces nosotros podemos estar siendo enfermos y esto pasa todos los días. ¿Cuántos de ustedes no quieren ir al médico? No, es que por si acaso. Y dicen, no sea que me diga que tengo que hacer una dieta especial. Entonces no le tienen miedo a la enfermedad, sino a la dieta de las enchiladas, a la dieta de las carnitas de puerco, que son tan sabrosísimas. Le tienen miedo a que les quite un montón de comida que les encanta. Y prefieren mejor que el médico no les diga que están enfermos, pues no van a ser curados. Si esto lo aplicamos al alma, es lo mismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a ir al sacerdote? Porque no sé qué me va a decir. Me va a decir que soy un sinvergüenza. Ya lo sabes tú, no hace falta que te lo diga él. Si tú andas viviendo una vida de sinvergüenza, no hace falta que el padre te lo diga. Además, probablemente te lo va a decir o simplemente no te lo va a decir. Pero tú ya lo sabes que eres. Pero puede ser que vivas del chisme. ¿Y por qué digo que vivas del chisme? Porque estás imaginándote que los demás no piensan lo que tú eres. Y estás buscando crear una imagen sobre ti que no es la verdadera. Y Dios sabe lo que tú eres y quiere venir a curarte, pero no viene a imponer la salud sobre el que no quiere sanar. Por eso, ¿quién era más enfermo? ¿Mateo o los fariseos? Mateo era un enfermo, tan enfermo como los fariseos, porque los fariseos no gozaban de buena fama tampoco. Ellos se creían los buenos, pero la gente no pensaba que ellos eran buenos. Pero ellos sí estaban en las plazas y con el rosario en mano, vamos a decirlo con términos modernos, rezando. Y hacían ayunos, aparentaban ayunos. Y luego en la iglesia estaban en el primer puesto. En la iglesia, traducción actual. Estaban en el primer puesto haciéndose pasar por los buenos. Pero, ¿quién era más bueno? ¿Mateo o ellos? Mateo aceptó su enfermedad. En el momento que el Señor le dijo, sígueme, aceptó. Y ellos no aceptaron. Solo el Señor viene para los que aceptan ser enfermos. No solo para los que son, sino para los que aceptan. Por tanto, qué importante hoy, además siendo hoy primer viernes del Sagrado Corazón, dedicado a Él, que vino a sanar a los enfermos. Este es el corazón que tanto ha amado a los hombres, dice Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Pero de ellos no reciben más que ingratitudes. Y el Señor le dice a Santa Margarita, si al menos tú me amaras. Esa frase dicha por Dios a una persona y dicha también a ti y a mí, si al menos tú me amaras. Como diciendo, a mí me basta una persona que me ame en el mundo para salvar al mundo. Y esto no es únicamente palabra del Señor dedicada a Santa Margarita María, sino también lo dice en la historia, cuando quería salvar a Sodoma y Gomorra. Si hay un solo justo, si hay 10 justos, ¿perdonarías? Sí. Si hay un solo justo, ¿perdonarías? Sí. La historia para atrás también es igual. El Señor quería destruir el mundo y no lo destruyó, mandó el diluvio, pero salvó al justo, Noé. Es la historia de Dios. Y esto de que los médicos vienen para el enfermo y el Señor viene para el enfermo, me hace recordar aquella otra frase que a mí me encanta, que es también de Dios: el Señor es lento para castigar, porque quiere al enfermo, lento para castigar. Me encanta esa frase. Me encanta no solo porque en tan corto espacio de tiempo, lento para castigar, el Señor está diciéndonos lo que Él es. Y San Mateo estaba gozando de esta maravilla del corazón de Dios. ¿Nosotros queremos aprovecharnos? Sí, ¿verdad? Pues no hay que aprovecharnos en el sentido de aprovechados, sino aprovecharnos en el sentido de usar lo que el Señor verdaderamente es con nosotros. Y después el Señor nos da una segunda lección. Dice,
Yo quiero misericordia y no sacrificios. Otra hermosa lección del Señor para enseñarnos cómo Él de nosotros no quiere veladoras, no quiere flores, no quiere nada de eso. Está muy bien, no quiero decir que no lo hagan. Quiero decir que si nuestro amor al Señor, eso es lo que nos dice Jesús, si nuestro amor al Señor es solo traer una veladora, pero nuestra vida es una incoherencia y nuestra vida no vamos viviendo la caridad. Ustedes imagínense que pasa muy frecuentemente, que a alguien de ustedes le trae una veladora a quien sea, a la Virgen, o le trae una veladora al Juditas, o le trae una veladora al Sagrado Corazón, o le trae una veladora al Cristo de aquí, porque le tiene mucho fervor, no lo niego. Pero luego ni siquiera espera salir aquí dentro, antes de que salga, ya está diciendo, oiga, ese padre podría decir las cosas de otra manera. Oiga, mire, esa mujer pues podría venir vestida de otra forma. Parece que viene eso como si acabara de dormirse. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás diciéndole a Dios que le prende la veladora y diciéndole a Dios, por otro lado, que no lo quieres. Eso es muy fuerte, pero es verdad. Porque el Señor nos dijo, si a mí me quieres, tienes que querer a tu hermano. Y si quieres a tu hermano, es que a mí me quieres, porque yo estoy en tu hermano. Y yo me he hecho uno con cada uno de mis hijos, que son ustedes. Por tanto, misericordia significa quiero caridad. De nada sirve veladora si no vivimos la caridad. El Señor es amor y quiere que vivamos en el amor. Recuerdo Lincoln, que estaba reunido en una sala y había ahí muchas personas y entre ellas estaban enemigos de él. Y él empezó a hablar de sus enemigos, los confederados, y empezó a hablar tan bien que una señora se escandalizó. Como siempre pasa, hay alguien que se escandaliza. Y dijo, pero Excelencia, ¿cómo usted se atreve a hablar de esa manera si son sus enemigos? Debería desterrarlos de aquí, echarlos. Y él respondió, señora mía, si estos son mis enemigos, ¿acaso no los puedo convertir en mis amigos hablando bien de ellos? Misericordia quiero y no sacrificios. Porque estamos acostumbrados, y esto es desde la historia, imagínense cuando están hablando los profetas que son 500, 600 años antes de Cristo, están hablando precisamente de eso, de que muchos sacrificios, sí, ofrecer corderos, ofrecer aves, palomas, como sacrificio para expiar los pecados, pero nada de conversión, de cambio del alma y de cambio del corazón. Que eso es misericordia, arrepentirse. Y el Señor ya a través de los profetas criticaba esa actitud de los hombres. Y cuando Jesucristo vino también nos dice lo mismo. Nos lo está diciendo aquí, misericordia quiero, no sacrificios. Que dicho en palabras más sencillas para que me entiendan, de nada sirve si traes veladoras si lo que comes es tacos de prójimo todos los días. Y a veces nuestros propios hijos nos dan verdaderamente ejemplo. La historia de aquella reunión de cumpleaños de unos niñitos, en que la niñita amiga de la cumpleañera estaba ahí dándole la guerra, la batalla a la mamá de la cumpleañera y le dice, oye, ¿me podías enseñar tu lengua? Le pareció chistoso. ¿Me podías enseñar tu lengua? La niñita ahí todo el tiempo. Y ya cuando la mamá se fastidió de tanto oír a la amiguita de su hija, dice, ¿y por qué quieres que te enseñe la lengua? Porque mi mamá dijo que tú tenías lengua de víbora y yo no he visto la lengua de víbora. Ahí se acabó la amistad. Misericordia quiero, no sacrificios. Caridad, no veladoras. La tercera lección el Señor nos la dice y también por eso es criticado, porque dice aquí que el objetivo de todo su trabajo son los pecadores, no los justos. Los santos ya no están en la mira del Señor. Los santos están donde tienen que estar. El Señor tiene en su mira a cada uno de los pecadores. ¿Ustedes han pensado eso alguna vez? Creo que alguno de ustedes nos encontramos ayer y yo le decía, vienes muy angustiado, pero yo no te he visto, esta es la primera vez que te veo. Pero no sé, con esa angustia como que me parece que ya hace mucho tiempo que no vienes a misa. No le dije más para que no fuera demasiado concreto. Si uno no viene a misa, entonces, ¿dónde anda? Fuera del redil, fuera de los planes del Señor. Cuando yo quiero ir a Los Ángeles y quiero ir en tren, pues puede haber el terco, el necio, que quiere ir a Los Ángeles en tren, pero se quiere ir por la carretera 5. Pues no va a llegar nunca, porque el tren no va por la carretera 5, el tren va por la vía.
Y la única manera de llegar a Los Ángeles es ir por la vía. El tren va por la vía. Algunos de nosotros podemos querer ir a Los Ángeles. No, pero yo quiero ir por el estrecho de Bering. Pues puedes ir por el estrecho de Bering si quieres. No creo que vayas a llegar. A veces queremos llegar a un sitio, pero queremos llegar al revés. Y al revés no se puede ir. Cuando el Señor nos pone la vía para ir, esa es la vía. ¿Por qué? ¿Por qué nos pone la vía? Yo quiero ir por donde yo quiero. Sí, pues tú puedes ir por donde tú quieres, pero no vas a llegar a donde quieres. Pero puedes ir por donde tú quieres. Y esto lo dicen los jóvenes, y esto lo dicen los adultos. Pues el Señor viene a decirnos este tipo de verdades, y viene a decirnos esto a nosotros, los que andamos desviados. Cuando alguien dice, ay padre, pero no me vaya a regañar, hijo mío, más palos traes, que se te ve nada más al entrar al confesionario, cuando entran, que se les ve que son como perros golpeados, o sea, con la cola entre las patas se les ve entrar, y con un miedo tremendo, que te voy a dar yo otro palo, otro más, si ya te los has dado tú solo. El Señor es así, no nos da nunca ningún palo, los palos nos los damos nosotros. Por eso hoy día también del Sagrado Corazón estoy uniendo como todo, de verdad está unido. ¿Por qué? Porque unidos estamos cuando vivimos en el amor del Señor. A mí a veces me da risa cómo nos estamos peleando, si aceptamos a Dios o no lo aceptamos, y nos andamos peleando en cortes, y no sé por qué no debe estar Dios en las casas, en los restaurantes, en los hospitales, y no debe estar Dios en las escuelas, y no debe estar Dios en el himno nacional, y no debe estar Dios, y todavía no logran quitarlo de los billetes. Es que quitar a Dios de los billetes cuesta mucho dinero. Entonces mejor hay que dejarlo por lo menos en los billetes. In God we trust. Aunque a lo mejor eso no debería haber sido así. A lo mejor lo que decía en el primer billete, antes de que lo imprimieran, a lo mejor el que lo escribió podría decir, como dijo aquel, yo creo que se equivocaron en el primer billete, y el que lo iba a imprimir, no, debería haber impreso in gold we trust. En el oro nosotros creemos y confiamos. Pero yo creo que lo leyó como mal el de la imprenta y dice, no, yo creo que aquí se equivocaron, eso no tiene sentido. Y el de la imprenta dijo, vamos a quitarle la L, yo creo que suena mejor, in God we trust. Y luego ya pues hicieron tantos billetes que pues ya dejémoslo, no suena tan mal. No, no es ese, esa es una historia que me contaron. Pero yo creo más en la primera, que el que quiso ponerlo bien claro tenía en su mente que la única manera de crecer es tener a Dios. Y eso es lo que estamos invitados hoy. Y entonces lo que nos dice el Sagrado Corazón es lo mismo también. Si al menos tú me amaras. Y lo que nos dice también el Señor delante de Mateo es, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No está en este texto que hemos leído, pero más adelante dice, hoy ha llegado la salvación a este hogar, a este hombre. Que también llegue a nuestros hogares precisamente porque aceptamos ser enfermos. Amén.